La ley corta para solucionar el error al padrón electoral es discutida hasta ahora en la Comisión de Gobierno de la Cámara, mientras una parte de la nueva mayoría pidió que se asuman responsabilidades políticas. En este caso queremos profundizar el tema. Para ello vamos a conversar con Ernesto Velasco, presidente del Partido Radical, a quien le damos la bienvenida aquí a CNN Chile. Señor Velasco, bienvenido. ¿Cómo está? Buenas tardes. Gracias por la invitación. Señor Velasco, tenemos un clima en el que posiblemente la abstención va a ser una de las noticias que va a marcar el próximo domingo, donde hay crisis de credibilidad y donde hay una situación como esta que está evidenciando que hubo un error que tiene a casi 500.000 de electores, en que se podría duplicar el padrón electoral, digamos, casi 500.000 personas que tienen un problema. ¿Cómo califica la situación que está viviendo su gobierno el día de hoy? A ver, yo la calificaría de que estamos en algo macondiano, porque estamos entre la ineptitud de los que debieron hacer las cosas bien y la confrontación política que está entre lo que es la derecha, que quiere efectivamente hacer causar un daño político al gobierno, y en el medio hay 467.000, casi 500.000 personas que no pueden ser rehenes de la ineptitud y de lo que es la confrontación política. ¿Qué es lo que yo creo que hoy día hay que hacer? Yo creo que usted muy acertadamente coloca el punto. Esta crisis de confianza que hay en la sociedad hacia las instituciones públicas, la única forma cuando hay problemas de este tipo es tener la grandeza de pensar primero en el país. ¿Qué es lo que por lo menos yo creo que debemos hacer? El servicio electoral es el órgano que técnicamente por norma legal tiene que supervisar el proceso electoral. Ha planteado una fórmula. Uno tiene que hacer fe que esa es la fórmula, porque si no se le crea al CERVEL, que es por ley a quien le corresponde, a quien le creemos. Solución política, apoyar esa fórmula y en paralelo, y yo por lo menos hoy día estuve con el ministro del Interior en la mañana, exigir las responsabilidades políticas y que lleguen hasta el final y que vayan en paralelo. Ahora, señor Velasco, hay varias cosas, porque uno es la crisis de confianza que el gobierno no asumió en su plenitud, porque estos datos se conocían desde el mes de julio. Estamos a 6 días de la elección. ¿Por qué ahora se está tramitando una ley express cuando en el gobierno existía conocimiento que había este problema? Por eso que hablo de ineptitud. Y yo creo ¿Es inepto el gobierno? Es inepto. Y yo creo que no hay que tenerle miedo a las palabras. Yo creo que hay ineptitud. Y yo creo que esto se debió haber tramitado antes, no a una semana de que estemos a puertas de un proceso electoral, y el Estado debe ser por sobre todas las cosas garante de que la participación ciudadana, el derecho a sufragio, que las personas podamos votar, esto esté garantizado. Y por otro lado está también el derecho de las personas que son candidatos. Claro, pero ¿cuál es la responsabilidad de ustedes, usted como presidente del partido, parte del comité político, formar parte de este gobierno que usted lo califica como inepto? O sea, yo digo que más que el gobierno, pues yo creo que uno tiene que ser preciso en el uso de la palabra, las personas que son responsables de esto. Estoy hablando del servicio electoral, el registro civil es lo que le corresponde. También lo conocía la Secretaría General de la Presidencia del Gobierno, el núcleo político del gobierno. Y por eso digo, a todos los que les corresponda, y eso se tendrá que investigar, y con transparencia al país decirle, esto es la radiografía del tema, hablo de ineptitud, porque esto se sabía y el tiempo que transcurrió no se pudo enfrentarlo en forma mucho más oportuna. Por lo tanto, hoy día yo creo que más allá de esto, hoy día lo que hay que buscar es una solución y hay que construir una solución. Ahora, pero en esta construcción de la solución hay parlamentarios de oposición que plantean que va a haber estas 467.000 personas que si se aprueba esta ley express van a tener la posibilidad de elegir en qué comuna votar si es que les queda más o menos cerca del radio donde estaban inscritos. ¿Qué va a pasar ahí? ¿Se va a deslegitimar de todas maneras esta elección del próximo domingo? Yo espero que no. Y por eso que hablo que dentro de uno de los actores que tiene una cuota de responsabilidad muy alta en esto es el CERVEL. Porque el servicio electoral es el órgano legal, el órgano del Estado que tiene la responsabilidad de administrar lo que son todos los procesos electorales en nuestro país. Pero el CERVEL lo nutre el registro civil de los datos y de los domicilios electorales. Y por eso que hablo en global y no particularizo en nadie. Hoy día cuando yo digo hay una ineptitud frente a lo que ocurrió, lo que hoy día tenemos que construir es una solución, porque el elector que nos está escuchando, claro, aquí uno puede entrar en lo fácil, en el terreno de la descalificación o de la defensa a ultranza de este punto. ¿Qué es lo que hoy día, a mi juicio, tenemos que hacer? Es buscar una solución técnicamente donde el CERVEL diga y dé garantía y dé confianza de que no va a ocurrir una duplicidad, de que una persona pueda votar 2 veces, de que existan los mecanismos de control adecuados, que haya credibilidad en lo que es el sistema
y resolver el problema para el día domingo, que efectivamente usted le permita a personas que tienen su derecho a sufragar hacerlo. ¿Le parece legítimo o razonable que la oposición esté pidiendo primero la responsabilidad política, la salida, la renuncia o la destitución de ciertos cargos antes de dar el apoyo? Porque dicen, probablemente después de haber aprobado la ley se van a diluir las responsabilidades. ¿Usted cree que esa es una buena alternativa? No me parece. Porque fíjese que yo creo que hay campos en los cuales usted puede tener una confrontación política legítima, en un proyecto de ley, en un tema que tenga que ver con una política pública, pero en un tema tan sustantivo como el derecho a voto que tengan los ciudadanos, yo creo que no puede ser un tema de reyerta política. Yo creo que uno gana mucho más, incluso desde la humildad, de cuando uno constata que hay un problema y va a una búsqueda de una solución. Y yo creo que eso es lo que hoy día el país busca, fuerzas políticas que busquen soluciones, que sean capaces de dialogar, y eso no significa diluir las responsabilidades. Yo creo que el gobierno ha colocado un buen punto en términos de que la Contraloría haga un proceso de investigación que en forma transparente establezca qué es lo que ha ocurrido, y las responsabilidades políticas no se van a diluir. Pero la responsabilidad política finalmente la tiene que asumir o atribuir o ver el gobierno. La Contraloría está para ver los recursos si fueron mal gastados o no. Por eso, ¿está bien concurrir a la Contraloría? Yo creo que la Contraloría no le va a resolver los problemas políticos. Los problemas políticos los tiene que resolver el gobierno. Y yo creo que, y lo que yo espero, que el gobierno tenga la sabiduría, pues al final del día uno también cuando se equivoca y comete errores y los reconoce y los enmienda es sabio. El resto es ser tosudo. Yo creo que hoy día el gobierno lo que tiene que buscar, una vez constatado qué es lo que ocurrió, asignar las responsabilidades políticas a quien corresponde. Y no le quepa duda de que una vez concluido este proceso electoral vamos a ver mucho que vamos a estar pidiendo. La ministra Blanco no está en esta comisión de gobierno de la Cámara. ¿Le parece que ella debería estar o debería ya estar fuera del gobierno? Curioso, porque en el fondo el registro civil es una dependencia que es parte de lo que es el Ministerio de Justicia. Y esto, lo que yo entiendo que por un tema de técnica legislativa, lo está llevando a la Secretaría de la Presidencia por la relación con lo que es el Parlamento. Pero yo creo que aquí hay un tema que es de fondo. Más allá de lo que ocurrió, esto es un bochorno que a la tradición republicana de Chile, que por muchos años nos hacíamos eco de organizar bien los procesos electorales, la credibilidad y la confianza, le ganamos una dictadura mediante un voto. Votamos, claro, pero ahí había que inscribirse y el padrón electoral lo elaboraba en el fondo cada uno con la inscripción. Pero hubo la capacidad desde la sociedad civil de fiscalizar. Por lo tanto, hoy día, cuando estamos en un problema de este tipo, me parece que es un bochorno que es inasumible. ¿Y qué es lo que viene? Temas de fondo, la modernización del Estado, la revisión de la ley electoral, los sistemas administrativos. El próximo año votan los chilenos en el extranjero. ¿Se minimizó el problema, en un esquema de este tipo? De lo que estaba ocurriendo con estos casi 500.000 personas? Porque esto, como venimos conversando, se conocía desde el mes de julio. ¿Se intentó tapar, entre comillas, pasar? Yo creo que efectivamente no se le dio la relevancia que tenía, y como hoy hay un fantasma que ronda, que es el de la abstención, que hay como una poca ambiente para que las personas voten, se pensó que esto no iba a tener efecto. Y yo creo que es un tremendo error. Iba a pasar inadvertido. Mire, yo no sé si iba a pasar o no inadvertido, pero no se ponderó en la dimensión que tenía, que tiene un efecto doble, porque por un lado el derecho a voto que tienen los ciudadanos y por otro lado las personas que son candidatos, de que al alterarse los padrones electorales, alguien el día de mañana puede perfectamente poner en cuestión la legitimidad de un proceso electoral. A eso es lo que quería ir. El próximo domingo, ¿quién va a celebrar cuando hay comunas emblemáticas que se juegan por muy pocos votos? El 2012, Ñuñoa ganó el exalcalde Sabat por 30 votos a Maya Fernández, que cada uno estaba celebrando casi en paralelo. Fueron 30 votos, se supo los días después. ¿Quién va a celebrar en Ñuñoa en estas elecciones? ¿Quién va a celebrar en Providencia, en Santiago, en comunas que se han declarado emblemáticas? Bueno, yo creo que su punto es así. Y yo creo que lo único que uno puede hacer es un llamado a la responsabilidad política, porque la posibilidad de que esto se pueda resolver y el día domingo podamos tener un sistema en el cual prime el voto del ciudadano y gane el que triunfa en democracia, es algo que tiene que ver con la salud democrática de un país, con el alma democrática de un país. Y cuando usted tiene no solo una crisis de confianza sobre instituciones, sino que le coloca un factor de duda sobre lo que son los procesos de legitimidad electoral, eso es extremadamente complejo. Y yo creo que eso es lo que hay que enfrentar hoy día. La responsabilidad política en este caso, asumir la responsabilidad política, ¿qué es lo que se tiene que hacer?
Bueno, la responsabilidad política significa que hoy, pues, a ver, para mí la primera responsabilidad política es que hoy el gobierno conduzca y lidere una solución. ¿Con quién? Con el CERVEL. Porque el CERVEL técnicamente debe proponerla y las fuerzas políticas, las distintas fuerzas políticas, yo creo que más que sacar una ventaja, lo que tienen que buscar es una solución. Y a partir de ahí, cada uno, y en su pleno derecho, habrá que buscar las responsabilidades políticas. ¿De quién? De los órganos que están a cargo de esto. Uno tampoco puede disparar a la bandada, porque eso es irresponsable. Yo creo que hay que tener elementos fundantes que digan en quién y por qué hubo una ineptitud, como fue mi palabra, para esto no resolverlo en el minuto adecuado. Y eso se tiene que, a mi juicio, entregar toda la información en forma muy transparente a la ciudadanía. Pero hoy es el momento de la responsabilidad y es el momento de las soluciones. Para personeros de la oposición, este es el censo de Michelle Bachelet. ¿Usted lo considera así? Yo creo que un poco excesivo. Yo creo que ambos conceptos son, yo diría, para la historia republicana del Estado chileno en dimensiones distintas, pero bochornos al fin del día, y que reflejan la ineptitud. ¿A quién perjudica? Yo creo que esto perjudica a la democracia. Yo honestamente creo que un país que no es capaz de mirar al espejo y donde los ciudadanos expresan su voto y al final estamos en una reyerta, porque estamos a pocos días de una elección y lo que hoy día deberíamos estar llamando a la gente a votar, a participar, a informarse sobre las distintas opciones y que informadamente la gente vaya y participe. Eso es lo sano. Hoy día, ¿qué es lo que estamos discutiendo? Sobre una ley para resolver un problema que no se vio en su momento. Entonces, ¿eso a quién daña en definitiva? Al sistema democrático. Yo creo que aquí nadie puede pretender sacar una pequeña ventaja si usted es de gobierno o es de oposición. En temas tan sustantivos, yo creo que está primero el país. La credibilidad cuesta mucho ganarla y se pierde con muy poco. Por lo tanto, yo creo que hoy día hay que hacer un último esfuerzo. Y las responsabilidades, por cierto, que tendrán que asumirlas quien corresponda. Muy bien. Ernesto Velasco, presidente del Partido Radical, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros en CNN Chile. Muchas gracias a usted. Hasta luego.